¿Qué tal, compañeros? Continuando con la, la clase de probabilidad estadística. En la clase anterior vimos cuál es el tipo de variable discreta, que es cuando cuantificamos cosas que son enteros, que no existen mitades. Por ejemplo, 6 vacas, no podemos decir 6.5 vacas, no hay 6 vacas y media, ¿no? Pero a su contraparte existen las variables numéricas continuas. Eh, por ejemplo, cuando hablamos este, de tomar muestras de medidas, digamos, de altura de los alumnos, decimos 1.25.3, 1.80.2, 1.75.3. Ese es el tipo de variable con numéricas continuas. Solo existen dos, que son las más comunes que vamos a trabajar, que es la variable discreta y la numérica continua. Ok. Eh, ese último temita era para concluir este, los, los datos. Ahora vamos a continuar. Ok. Vamos a continuar con un ejemplo de una muestra. Este, la, Cuando estudiamos probabilidad y estadística, en la parte de estadística, vamos a recopilar datos. Y estos datos de alguna manera los tenemos que organizar en una tabla. Cuantificar. Eh, Les leo el texto, dice: la recopilación de los datos consiste en asistir al grupo de estudiantes y obtener los valores mediante una pregunta abierta sobre el tiempo en minutos que emplearon para estudiar el tema de estadística, o si desconfiamos podemos medir directamente el tiempo durante las asesorías que emplean cada uno de los alumnos al estudiar estadística. En resumen, para recopilar los datos debemos asistir al lugar donde vamos a tomar o levantar los datos. Esto puede ser mediante entrevistas, cuestionarios, observaciones o mediciones discretas a los individuos o cosas que correspondan nuestra variable. En este pequeño texto está haciendo alusión a que se va a recopilar datos a un grupo de estudiantes y para obtener el tiempo que le dedican al estudio de probabilidad estadística. En este ejemplo dice, supongamos que los 50 datos obtenidos en nuestra variable de tiempo de estudio de la materia de estadística en minutos fueron los siguientes, que corresponden a los 50 estudiantes. Ok. Aquí hay 50 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 10, 50. Aquí hay 50 datos que están que se recopilaron, ¿no? Ok. Dice, la ordenación de los datos consiste en colocar los datos tomados en orden creciente de menor a mayor o decreciente de menor a mayor. Nosotros vamos a ordenar de forma creciente y sobre todo contando y anotando los que se repitan, que serán la frecuencia. Ordenación de datos, dice. Distribución de frecuencias. Bien, observemos. Aquí empezó a contar el empleado en minutos: 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, y así nos vamos hasta el 85. Si se dan cuenta, en el tiempo empleado acá
no está continuo. Por ejemplo, 61 no está de 60 a 62. ¿Por qué no está? Porque no hay ningún tiempo de 61. Solo se agruparon los tiempos que se repiten o que hay mínimo un valor. Por ejemplo, el 62, aquí en el conteo se hace con rayitas y contó 1, la frecuencia es 1, pero no existe una frecuencia de 0. O sea, frecuencia, cuando hablamos de frecuencia es que ya hay 1 o más, menos no. Si verificamos 60, conteo 2, frecuencia 2, ¿ok? Entonces, aquí buscamos cuántos de 60 hay. Aquí hay 1, aquí lo señalé, aquí 60, ahí hay 1. Y aquí está el otro, miren. Aquí está 1 y aquí está el otro. Son 2. Por eso en el conteo marcó 2. Y la frecuencia nos queda de esta manera. En total, la suma de frecuencias nos debe dar 50, que es el total el total de datos recopilados. Ok. Dice, es importante que la suma total sea igual al número de datos que tomamos en la investigación. Ok. Este paso, la recopilación de datos y el conteo de datos es parte del estudio de campo que se hace cuando estamos haciendo estadísticas. Por eso cuando estamos cuando estamos en casa, de repente nos tocan la puerta y llegan los de INEGI. Es una institución dedicada al conteo de estatus socioecológicos, por ejemplo, vivienda, alimentación, familia, población, ¿ok? Estas personas llevan tablas especiales y preguntas especiales que hacen a las amas de casa o la persona que encuentren en la casa para preguntarles datos que necesitan. Entonces esos datos los llevan a una oficina y lo tabulan, y de las tabulaciones hacen sus planteamientos estadísticos, que son gráficas y proyectan tendencias. En este caso, podemos decir que en específico en esta tabla podemos decir que el número 74 es el de mayor frecuencia, es el número 5, seguido por los de 3, por ejemplo el 67, el 70, el 72, el 76, el 80 y el 81, que tiene una frecuencia de 3. ¿Okay? No hay ninguno con frecuencia de 4. ¿Qué más podíamos hacer con esto? Pues con estos datos podíamos también sacar un promedio, ¿no? Un promedio de cuánto estudian los alumnos, ¿no? Un promedio sería la suma de todos estos datos de aquí arriba, pues sumamos todos y lo dividimos entre la población, que es 50, y nos daría un promedio de cuánto estudió, y eso en estadística se le llama media. Ok, entonces de tarea les va a quedar que esta tablita con estos números lo van a pasar a su libreta y me van a sumar cada uno de estos y lo van a dividir entre 50 y van a escribir media es igual a la cantidad que les dé. Media es igual a la cantidad que les dé. Vamos a calcular el promedio de minutos que estudiaron estos alumnos. Esta es una forma de agrupar los datos. Existen otra forma de agrupación. ¿Cómo se agrupan
No, mejor hasta ahí la vamos a dejar. Ya para la siguiente clase yo les explico más específicamente. Con otros ejemplos. ¿Ok? Porque para los datos continuos se utilizan rangos. Rangos de intervalos. Aquí lo dice. Intervalo de clase. Los intervalos se calculan de igual manera, y hay un límite superior y un límite inferior, como en esta tabla, pero lo vamos a hacer ya más praxis cuando lo veamos, porque así por tabla no vamos a captar bien cómo es un intervalo de clase que tiene un límite inferior y un superior, y cómo se van llenando. ¿Ok? Y también se calcula el tamaño de los intervalos, pero ya luego los vamos a ver con un ejemplo. ¿Sale? Por el momento eso es todo y nos vemos la siguiente clase.